a temas ginecológicos, y es que los problemas ginecológicos aparecen verdaderamente a cualquier edad. Y cuando nosotras somos madres y vienen nuestras chicas atrás, que hemos padecido nosotras o no, y así un sinfín de dudas. Por eso hoy está con nosotros el doctor Kenneth Loaiziga, justamente para aclararnos todo el panorama. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, aquí Gracias con esta voz sexy aquí. que tengo con hoy. Con esa voz sexy, sí es cierto. Mucha fiesta, fin de año. No, los juegos pirotécnicos. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos de una vez a diferentes situaciones. Si nosotras hemos padecido, por ejemplo, de reglas muy dolorosas, ¿podemos esperar que nuestras hijas padezcan de lo mismo? La regla dolorosa es una condición que se da con mucha frecuencia en las mujeres a cualquier edad. No es infrecuente que cuando la madre ha tenido menstruaciones dolorosas, las hijas también lo tengan. Y esto se asocia con mucha frecuencia a una patología que vemos con mucha regularidad en las mujeres, que es la endometriosis. La endometriosis es la principal causa de regla dolorosa, si bien es cierto que hay un grupo de mujeres que pueden tener dolor menstrual en ausencia de patología, pero generalmente la endometriosis es la principal causa. Y el problema de la endometriosis es que la diagnosticamos mucho menos de lo que realmente existe. Es decir, los médicos no pensamos en el diagnóstico y por lo tanto no se hace el diagnóstico. Ahora, y en el caso, por ejemplo, de las reglas abundantes, ¿podríamos esperar también que se hereden, que sean herencia? O sea, uno no puede hablar de herencia. Hay patrones de conducta, patrones de comportamiento que pueden verse a nivel familiar. Muchas veces ocurre que la madre tuvo menstruaciones regulares, abundantes, sí, y las hijas también lo tienen. Entonces aquí se establece un cliché que es terrible de romper, porque entonces la madre le dice a la hija, eso es normal, no te preocupes, exacto, así es la vida de las mujeres. Entonces se hereda, no, se transmite la tradición de que la mujer tiene que tener dolor, tiene que tener menstruaciones abundantes, tiene que sufrir, que las mujeres están condicionadas para eso, y entonces las mujeres se vuelven estoicas, aprenden a sufrir en silencio, a no decir nada, y muchas veces encontramos mujeres que tienen problemas de anemia, dolores severos, molestias que les impiden funcionar adecuadamente, y por lo tanto entonces se vuelven mártires mensuales que no dicen nada porque les enseñaron en su casa que esto era normal y que hay que aceptarlo y vivirlo tal cual. Ahora, pero por ejemplo, cuando mencionaste la endometriosis, ¿esta condición se pudiera repetir, sí? La endometriosis tiene algunos patrones muy interesantes. Primero que nada es congénita, porque se ha encontrado en fetos de 7 u 8 semanas de intraútero, ¿verdad? ¿Sí? Y hay un patrón que puede verse familiar, entonces si hay una relación ahí que puede uno decir, hablar de algo de herencia, además de que tiene un comportamiento que lo interesante de la endometriosis es que se comporta como un cáncer sin ser un cáncer, es decir, no es una enfermedad maligna, pero sí tiene el patrón de comportamiento de un cáncer, es invasiva, puede ir a otros sitios de la pelvis, se comporta como una metástasis, es recurrente, es decir, uno la elimina y ella regresa, es rebelde a tratamiento, porque los tratamientos en realidad no hay ningún tratamiento que lo pueda curar definitivamente, y por lo tanto nosotros tenemos que estar lidiando con las recurrencias. La única condición que elimina la endometriosis del todo es la ausencia de la menstruación, es decir, cuando la menstruación se va, ya sea por embarazo, por medicación que la elimine permanentemente o por la menopausia, ahí la endometriosis cesa, porque el estímulo que la mantiene viva es la producción de estrógenos por parte del ovario. Una cosa que nos llama la atención, a lo mejor no nos pasó, sí nos pasó, pero cuando vemos a nuestras chicas, por ejemplo, a las adolescentes, ¿verdad? Las chiquillas, donde los dolores de la regla, Kenneth, son incapacitantes. Muchas veces no van al cole, ¿verdad? No salen. ¿Qué se puede hacer como mamá y cuál sería el primer paso, ¿verdad? Para poder ayudarlas y para no ser esa mujer estoica a la cual te referís, porque no es natural que uno pase en esa condición. Aquí hay una cosa muy importante y la educación es vital, porque las madres tienen que aprender que sus hijas deben recibir apoyo por parte de un profesional. O sea, el mayor problema es que muchas veces las madres no acuden a consulta porque existe también otro cliché, y es que las niñas, las jóvenes que son vírgenes no van al ginecólogo, porque el ginecólogo no es el profesional que las tiene que manejar, ya que ellas son vírgenes. Y no tiene nada que ver, o sea, los ginecólogos no somos invasivos al extremo de ir a echar a perder la virginidad de un adolescente, jamás. Claro. Tenemos métodos alternativos para evaluar a una mujer, sea virgen o no, que nos permiten a nosotros llegar a la causa del problema sin tener que invadir su intimidad. Entonces, primer cliché, o sea, las jóvenes
vírgenes también van al ginecólogo. Antes de que pases de tema, esas jóvenes vírgenes también van al ginecólogo. ¿A qué edad las llevo? Porque muchas veces uno tiene la duda cuando tiene su primera regla. Hay cosas, vamos a hacer un pequeño paréntesis, hay cosas que son importantes. Una mujer joven que llega a los 18 años, digamos, una mujer joven que llega a los 16 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios, es decir, no desarrolló vello, no desarrolló mamas y no tiene menstruación, debe acudir a consulta. Una mujer que desarrolla caracteres sexuales secundarios y hasta los 18 años no le ha venido la regla, necesita acudir a control ginecológico. Hay patologías congénitas que dan, o sea, hay enfermedad o problemas congénitos que dan ausencia de menstruación, ausencia de desarrollo de caracteres sexuales secundarios o la combinación de ambos, que puede estar detrás de una situación muy importante que debe ser evaluada y tratada oportunamente. Eso es una cosa. La otra cosa, síntomas que alteren la calidad de vida, lo que usted decía antes. O sea, una mujer que adolescente, o sea, son chiquillas, pero son mujeres, ya es un punto de transición en donde ni son niñas ni son mujeres, pero es un poquito de cada cosa. Pero entonces, estas chicas que tienen dolores menstruales incapacitantes, donde uno les pregunta a la muchacha, o sea, en una escala de 1 a 10, siendo 1 esto de dolor y 10 caer desmayado, ¿cuánto le duele a usted? Hay muchachas que dicen 12, 13, 14. Wow. Entonces esas muchachas que van al colegio y que las tienen que sacar en ambulancia porque caen desmayadas. Sí. Además, hay otras que se acompañan con esto y secundariamente también tienen sangrados tan abundantes que les ha pasado y todos los han visto en el colegio. De pronto la muchacha anda y de pronto va un surco de sangre, va quedando detrás de ella. Entonces, es la cuestión social, la vergüenza de que todos se dieron cuenta que el chorro de sangre le iba siguiendo. Esto y tiene otras implicaciones, no solo la parte física de ver el sangrado, sino la parte del impacto que tiene a nivel del conteo de células rojas en la sangre, es decir, les da anemia. Entonces estas muchachas andan anémicas, andan cansadas, muchas veces sus sangrados duran muchos días, duran 3, 4, 5, 7, 10 días, con cantidades de sangre que son tan abundantes que necesitan usar toallas nocturnas durante el día y muchas gastan un paquete de toallas nocturnas durante un día y en la noche tienen que usar sábanas. O sea, está la cantidad de sangrado. Entonces, ¿cómo es posible que no veamos que la magnitud de este sangrado, el impacto que tiene en la calidad de vida de una mujer, le hace perder tiempo funcional, vital de su vida diaria y entonces esta muchacha necesita ser evaluada? Estos son síntomas que le dicen a la madre, hey, hay que llevarla. Tiene que ser vista por un profesional, que además el profesional le preste atención, porque si llegamos y no encontramos una madre que le ha dicho a su hija toda la vida, esto es normal, y se encuentra con un profesional que le dice, sí, es normal, todo el mundo tiene... También. Sí, ha pasado, claro, y pasa. Entonces, 2 personas diciendo a la misma mucho, todo es normal, entonces ella asume que es normal. Sí, es una tragedia, porque, es una tragedia. porque entonces queda en esa situación. Hay un concepto que nosotros tenemos que es calidad de vida. La calidad de vida se establece en función de que lo que nos haga mantenernos a nosotros razonablemente bien. Por ejemplo, el paciente de cáncer, paciente terminal, antiguamente no se le daba nada. O sea, el paciente tenía que sufrir el dolor en silencio y los dolores muchas veces eran, terribles, ¿verdad? Y si hay algo que puede minar la voluntad del ser humano es el dolor. El dolor le puede llevar a una persona a decirle, quiero morirme, prefiero estar muerto que sufrir este dolor. Sí. Y antes no se les daba nada. ¿Por qué? Porque entonces existía el temor de que el paciente oncológico con cáncer terminal, con dolor, si le daban morfina se hacía morfinómano. O sea, ¿qué importancia tiene de que una persona que está en los últimos días de su vida se haga dependiente de un medicamento? Sí, tiene nada que ver. Retomando, por ejemplo, la visita al ginecólogo, esta visita que hemos repetido, ¿verdad? Que puede hacer una muchacha siendo virgen al ginecólogo por diferentes situaciones. ¿Cómo proceder? Porque muchas mamás se preguntan, ok, ¿voy con ella? ¿No voy con ella? ¿Entra sola? ¿Cómo es la dinámica, Kenneth? Bueno, la dinámica que yo utilizo es una dinámica que tiene que ser moderna, pero también acorde con la realidad. Una madre que manda a su hijo al ginecólogo y la hija es menor de edad, es prudente que ella entre con la hija a la consulta ginecológica. Si la niña quiere hablar cosas en privado con el médico, muchas veces ocurre que la madre piensa que la niña no ha tenido relaciones sexuales, pero resulta que la niña sí ha tenido relaciones sexuales. Entonces, tal vez darle un periodo de entrevista para que la niña pueda hablar con el médico y si tiene cosas privadas que decirle, no necesariamente que tuvo relaciones sexuales, puede ser simple y sencillamente
a veces preguntan, bueno, yo tengo un novio, estoy pensando tener relaciones sexuales, entonces yo quisiera que usted me oriente sobre planificación familiar. Entonces, ese periodo de entrevista puede ser privado con el médico, pero cuando ya llega la parte del examen físico, es prudente que la madre acompañe a la niña para que la niña se sienta cómoda, segura de que no se va a invadir su privacidad, y además eso le da confianza a todo el mundo para que el examen pueda ser de la mejor manera posible. Entonces, a ver, si es menor de edad, ojalá con la Si mamá, es menor pero de edad, con un mejor con la espacio madre. como para que pueda conversar que sola. le pregunte que si usted necesita decirle algo al ginecólogo, yo me espero un momento, o yo entro, la presento, vemos todo, quiere hablar algo con él en privado, yo salgo un momentito, Ok. vuelvo a entrar, y una vez que entre, entonces que la acompañe en el examen físico. Y que no se Especial. resientan las mamás, ¿verdad? Sí, Porque no. eso es una realidad. Ahora, están escribiéndonos ya nuestras amigas y doña Mari pregunta que a ella le vino la menopausia muy prematura, que si eso le va a pasar a la hija. Bueno, la hija es la que pregunta, que a la mamá le vino la menopausia prematura y que si a ella le va a